Edward Mitchell, entonces un joven de 29 años, nunca imaginó que su rutina diaria en los archivos nacionales cambiaría su vida. Estaba encargado de digitalizar documentos históricos, una tarea sin gran emoción. Sin embargo, en un día aparentemente ordinario, encontró un manuscrito peculiar, fechado en la época de la Guerra Civil y firmado por Abraham Lincoln. Este manuscrito no solo parecía fuera de lugar, sino que su contenido era inimaginable. El manuscrito no hablaba de política ni de estrategias militares comunes de la época. En cambio, Lincoln revelaba algo que no se enseñaba en los libros de historia. Describía una amenaza oculta, mucho más peligrosa que los ejércitos confederados. Era la existencia de criaturas sobrenaturales, específicamente hombres lobo, que estaban ayudando a la Confederación a desestabilizar las fuerzas de la Unión. Al principio, Edward pensó que se trataba de un error o de una pieza ficticia, tal vez un intento antiguo de novela histórica. Sin embargo, cuanto más leía, más real y aterrador se volvía el relato de Lincoln. El presidente de los Estados Unidos no solo reconocía la existencia de estas criaturas, sino que también lideraba en secreto una red para cazarlas. El contenido del manuscrito era perturbador. Lincoln no solo enfrentaba la división de un país, también lideraba una guerra secreta contra monstruos. Los licántropos, conocidos como espías de las sombras, se infiltraban en las filas de la Unión, saboteando operaciones militares, asesinando oficiales y sembrando el caos en las batallas. Este secreto era algo que el gobierno de los EEU claramente no quería que nadie descubriera. Para Edward, este hallazgo lo condenaría a una vida de paranoia y huida. Desde el momento en que sus ojos se posaron en las palabras de Lincoln, supo que estaba en peligro, ya que el gobierno haría todo lo posible para mantener esa verdad enterrada. Sin tiempo para asimilar todo lo que había leído, Edward comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que debería haber sido solo otro día aburrido en los archivos nacionales, se transformó en el punto de partida para una travesía de terror y persecución. El manuscrito de Lincoln era una llave para una conspiración que trascendió generaciones. El manuscrito que Edward descubrió no era solo una pieza histórica, era una ventana al lado más oscuro de la Guerra Civil estadounidense. Lincoln describía cómo la Confederación, desesperada por ganar la guerra, había hecho un pacto con seres sobrenaturales. Entre estas criaturas, los más temidos eran los licántropos, capaces de asumir forma humana y transformarse en bestias poderosas. Estos hombres lobo no eran simples monstruos, eran espías entrenados y soldados letales que operaban en las sombras. Su habilidad para mezclarse con las fuerzas humanas les permitía pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Lincoln describía en detalle los ataques brutales que estas criaturas realizaban contra las fuerzas de la Unión, desestabilizando el ejército y sembrando el pánico entre los soldados. Estos licántropos no eran meros animales salvajes, poseían inteligencia y organización. Lincoln creía que algunos de los líderes confederados estaban en estrecha alianza con estas criaturas y las usaban para sus misiones más peligrosas. Estos monstruos eran capaces de asesinar figuras clave, destruir suministros vitales e incluso desestabilizar operaciones militares enteras. Las tácticas de los licántropos estaban cuidadosamente planificadas. Sabían dónde atacar, cuándo emboscar y cómo desorientar a las tropas enemigas. Lincoln relataba en su manuscrito que las pérdidas causadas por estos ataques a menudo se atribuían a saboteadores humanos, cuando en realidad eran obra de estas criaturas sobrenaturales. Lo más perturbador de todo era que la Confederación, liderada por Jefferson Davis, no solo conocía la existencia de estas criaturas, sino que las utilizaba activamente. El pacto entre los líderes confederados y los licántropos representaba una alianza tan oscura como desesperada. Para Davis, cualquier medio era válido, siempre que llevara a la victoria, incluso si eso significaba aliarse con monstruos. Para Lincoln, la revelación de que estaba luchando no solo contra hombres, sino contra seres sobrenaturales, cambió drásticamente su visión de la guerra. Se dio cuenta de que necesitaba no solo ganar en el campo de batalla, sino también proteger a la nación de una amenaza oculta que podría destruir todo lo que conocía. Con el descubrimiento de los licántropos y su alianza con la Confederación,
Lincoln sabía que tendría que hacer más que solo liderar al país en una guerra civil tradicional. Secretamente organizó una red de cazadores de monstruos, compuesta por hombres de confianza, que lo ayudarían a combatir esa amenaza sobrenatural que acechaba a la nación. Estos cazadores eran seleccionados meticulosamente. Muchos eran veteranos de guerra que habían presenciado cosas inexplicables en el campo de batalla. Otros tenían algún conocimiento previo de fenómenos sobrenaturales. Lincoln sabía que esta guerra, al igual que la política, exigía tácticas furtivas y un grupo especializado para lidiar con las criaturas de las sombras. Lincoln lideraba algunas de estas patrullas personalmente, principalmente en las misiones más cruciales y secretas. No era solo un líder político, sino también un guerrero determinado a erradicar la amenaza sobrenatural que ponía en peligro a la Unión. Las batallas que libraba bajo la oscuridad de Washington, en los túneles secretos, eran descritas con una intensidad aterradora en el manuscrito. En una de estas misiones, Lincoln y sus hombres descendieron a los túneles que conectaban la Casa Blanca con varios puntos estratégicos de la capital. Allí, encontraron licántropos que usaban los corredores subterráneos como base de operaciones para infiltrarse en Washington. Estas criaturas, veloces e implacables, emboscaban a Lincoln y a su grupo en ataques feroces y sangrientos. El presidente no era solo un líder distante, estaba en la línea de frente, luchando codo a codo con sus hombres contra los horrores sobrenaturales. En una de esas batallas, Lincoln enfrentó directamente a un licántropo, que casi lo mata antes de que sus hombres lo salvaran. La lucha dejó a Lincoln con cicatrices, físicas y emocionales, que llevaría hasta el final de su vida. Con cada misión, Lincoln sabía que la guerra que lideraba era mucho más compleja de lo que nadie podía imaginar. No solo luchaba para preservar la Unión, sino también para proteger a su pueblo de fuerzas que ni siquiera sabían que existían. El peso de este secreto lo consumía, y sabía que si fracasaba, las consecuencias serían catastróficas para el futuro de la nación. El descubrimiento de los licántropos reveló una amenaza mucho mayor de lo que Lincoln o cualquier otro podrían haber imaginado. La Confederación no solo luchaba por su independencia política, estaban dispuestos a sacrificar la propia humanidad para obtener poder. Lincoln relataba en su manuscrito que la Confederación estaba involucrada en algo mucho más profundo y siniestro. Las criaturas que la Confederación utilizaba no eran solo soldados sobrenaturales, formaban parte de un pacto antiguo y oscuro, donde fuerzas sobrenaturales se aliaban con los hombres para alcanzar sus objetivos políticos y militares. Lincoln comenzó a darse cuenta de que la guerra civil que libraba no era solo sobre libertad y esclavitud, sino sobre el control de fuerzas más allá de la comprensión humana. Las investigaciones de Lincoln lo llevaron a descubrir que estos pactos con licántropos eran solo la punta del iceberg. Había informes de otras criaturas que vagaban por los campos de batalla, silenciosas y mortales, siguiendo órdenes de líderes confederados. Algunas de estas criaturas se movían como sombras, desapareciendo en la oscuridad antes de que cualquier soldado pudiera percibir su presencia. Lincoln temía que si la Confederación ganaba la guerra con la ayuda de estas fuerzas sobrenaturales, no habría esperanza para el país. La nación estaría a merced de monstruos que, una vez liberados, podrían volverse contra cualquiera, incluso contra sus propios aliados. Era una lucha por el alma de América, y Lincoln estaba en el centro de esa batalla. La Unión, por su parte, estaba en desventaja. Mientras Lincoln y sus cazadores combatían a las criaturas que acechaban, el ejército tradicional luchaba contra soldados humanos. Había una barrera entre lo que el público sabía y lo que realmente estaba sucediendo tras bambalinas en la guerra. El manuscrito de Lincoln indicaba que esta verdad oculta era conocida solo por un pequeño círculo de hombres de confianza. La batalla contra esta amenaza sobrenatural no terminaría con la guerra civil. Aunque la Unión saliera victoriosa en el campo de batalla, esas fuerzas oscuras seguirían acechando al país. Lincoln sabía que, independientemente del resultado de la guerra, el mundo sobrenatural siempre estaría presente, esperando la próxima oportunidad para emerger de las sombras. Después del descubrimiento del manuscrito, Edward Mitchell rápidamente se convirtió en un hombre marcado.
Sabía que lo que había leído en los archivos nacionales lo ponía en gran peligro. La verdad revelada sobre Lincoln y los licántropos era algo que el gobierno de los Estados Unidos no permitiría que saliera a la luz, y Edward pronto se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. En los días que siguieron, Edward comenzó a notar señales de que lo estaban vigilando. Primero fue el coche negro que aparecía constantemente cerca de su casa, estacionado en una sombra, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Nunca había nadie visible dentro del coche, pero su presencia era constante y amenazante. Luego empezaron las llamadas telefónicas. Llegaban a cualquier hora del día o de la noche, pero siempre con el mismo patrón. Edward contestaba el teléfono, pero al otro lado de la línea solo había un silencio profundo. Era como si el silencio en sí fuera una advertencia de que lo estaban observando de cerca. Con cada llamada el miedo crecía. Rebecca, su amiga y confidente, también comenzó a notar señales similares. Ella también era seguida por el coche negro y recibía las mismas llamadas silenciosas. Ambos sabían que el gobierno o alguna fuerza oscura estaba intentando silenciarlos antes de que pudieran compartir lo que habían descubierto. El terror aumentaba con la sensación de que en cada paso algo o alguien los acechaba. Los eventos se intensificaron cuando Rebecca desapareció misteriosamente. Sin duda había sido capturada, pero Edward no sabía quién había llevado a su amiga ni dónde estaba. Esto lo llevó a tomar una decisión drástica: huir. Sabiendo que su vida estaba en riesgo, Edward abandonó todo lo que conocía y huyó de los Estados Unidos, buscando refugio en un país lejano. México parecía ser el lugar más seguro para desaparecer. Edward pensó que, en los vastos paisajes desérticos y las pequeñas comunidades, podría finalmente escapar de las garras del gobierno. Sin embargo, el miedo lo siguió. Incluso en el exilio, no lograba escapar de las sombras que lo perseguían. Mientras Edward huía, continuaba descubriendo más sobre la red oscura que lo perseguía. Descubrió que no solo huía de un gobierno común, sino de una organización secreta conocida como el Departamento de Anomalías Sobrenaturales. Este departamento tenía una única misión: encubrir y eliminar cualquier amenaza sobrenatural que surgiera en los Estados Unidos, asegurando que el público jamás supiera la verdadera naturaleza de los eventos que moldearon la historia del país. Sebastian Lang, el director del departamento, era una figura enigmática y temida. Se sabía poco sobre él, pero lo que Edward descubrió fue suficiente para aumentar su pavor. Lang no era solo un agente del gobierno. Era uno de los principales responsables de silenciar a aquellos que se acercaban demasiado a la verdad. Cualquiera que se atreviera a investigar las actividades sobrenaturales cubiertas por el gobierno, como Edward y Rebecca, era considerado una amenaza a la seguridad nacional. Edward encontró documentos clasificados que mencionaban a Lang como el arquitecto de innumerables operaciones secretas que involucraban seres sobrenaturales. Él y sus agentes eran implacables, eliminando sin piedad cualquier evidencia de fenómenos inexplicables. Edward supo que el departamento había hecho todo lo posible para que los relatos sobre licántropos, fantasmas y otras criaturas fueran eliminados de los archivos históricos, reemplazándolos con versiones más aceptables de los eventos. La creación del Departamento de Anomalías Sobrenaturales tenía raíces profundas. Se remontaba a los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, cuando Lincoln y sus cazadores de monstruos comenzaron a lidiar con las amenazas sobrenaturales que seguían acechando al país. Tras la muerte de Lincoln, el gobierno se dio cuenta de que esas amenazas no desaparecerían con la victoria de la Unión, y fue entonces cuando el departamento fue fundado en secreto, para seguir protegiendo al país desde las sombras. Sebastian Lang, tras asumir el control del departamento, transformó la organización en una máquina de encubrimiento. Para él, la seguridad nacional era innegociable, y cualquier persona que amenazara con exponer el pasado sobrenatural del país debía ser neutralizada. Ahora Edward sabía que Lang estaba directamente involucrado en su persecución y en la de Rebecca, y esto solo aumentaba la desesperación del archivista. Edward comprendió que el departamento era el verdadero poder detrás de los intentos de silenciarlo. Lang no descansaría hasta que Edward fuera silenciado de una vez por todas. El miedo constante de ser capturado y la pérdida de Rebecca alimentaban su paranoia,
haciéndolo cuestionar cada movimiento, cada sonido y cada sombra que veía. La paranoia de Edward crecía día a día. Incluso en un país extranjero, sabía que no estaba a salvo. El coche negro continuaba apareciendo frente a su nueva casa en México. Al principio Edward intentó creer que era una coincidencia, pero la frecuencia con la que el vehículo surgía, siempre estacionado en el mismo lugar, lo hizo darse cuenta de que lo vigilaban constantemente. Las noches de Edward se volvieron largas e insomnes. Apenas podía dormir, convencido de que en cualquier momento Lang o sus agentes aparecerían para llevárselo. Cada ruido en la noche, cada llamada telefónica silenciosa, alimentaba aún más el miedo que lo consumía. Sabía que aunque estuviera lejos de los Estados Unidos, el alcance del Departamento de Anomalías era vasto e implacable. Edward comenzó a ver amenazas donde quiera que iba. Cada nueva persona que conocía, cada extraño que pasaba frente a su casa, parecía estar observando sus pasos. Lo que antes era un pequeño pueblo pacífico en México, ahora parecía un campo de vigilancia, con espías ocultos en cada esquina. Dejó de frecuentar lugares públicos, convencido de que sería más difícil para Lang localizarlos y permanecía en constante movimiento. A pesar de su aislamiento, Edward no podía deshacerse del terror de las llamadas telefónicas. Llegaban en horarios cada vez más frecuentes, generalmente en medio de la noche. Al contestar encontraba el mismo silencio ensordecedor al otro lado de la línea. Aunque nadie hablara, Edward sentía la presencia de alguien o algo al otro lado, como si lo estuvieran monitoreando con ojos invisibles. Con el tiempo, su mente comenzó a deteriorarse. El constante estado de alerta afectaba su juicio y empezó a dudar de su propia cordura. ¿Realmente lo vigilaban o el miedo lo estaba llevando a ver cosas que no existían? Pero las señales eran innegables. El coche negro, las llamadas, la desaparición de Rebecca, todo indicaba que estaba en el radar de una fuerza mucho mayor de lo que podía comprender. En su soledad, Edward comenzó a registrar sus experiencias, temiendo que, si lo capturaban o mataban, su historia desaparecería con él. Escribía frenéticamente, tratando de dejar un legado de su descubrimiento. El manuscrito de Lincoln no podía ser enterrado de nuevo, y Edward estaba decidido a exponer la verdad, aunque eso le costara la vida. El enfrentamiento final entre Edward y Sebastian Lang fue inevitable. Lang era paciente, pero Edward sabía que el director del Departamento de Anomalías Sobrenaturales lo encontraría. Y fue exactamente lo que ocurrió en una noche fría, cuando Lang finalmente apareció en la puerta de Edward. El aire pesado de tensión llenaba la pequeña habitación cuando Lang entró, acompañado por dos de sus agentes. Lang era un hombre de apariencia fría y controlada. No mostraba ira ni odio, pero su presencia exudaba una autoridad inquebrantable. Con una mirada calculadora, observó a Edward, que estaba acorralado. El tiempo para huir había terminado, y Edward sabía que no podría escapar esta vez. «Descubriste secretos que nunca debieron ser desenterrados, Edward», dijo Lang tranquilamente. «Lincoln hizo lo que tenía que hacer para proteger este país, y nosotros continuamos su trabajo. Pero tú, al intentar exponer lo que él ocultó, te has convertido en una amenaza». Lang continuó explicando que el departamento existía para garantizar que el caos sobrenatural no destruyera al país. Para él, la verdad sobre los licántropos y otros fenómenos sobrenaturales debía permanecer enterrada. Revelar esos secretos al mundo solo traería pánico y destrucción, y Lang estaba decidido a impedir que eso ocurriera, a cualquier costo. La presencia de Lang era casi sofocante, y Edward se sentía impotente. Intentó argumentar explicando que el mundo tenía derecho a conocer la verdad, pero Lang no se conmovió. Para él, el bien mayor siempre justificaría sus acciones. El director del departamento ya había silenciado a muchos otros antes que a Edward, y este sería solo otro obstáculo a remover. Rebecca había sido capturada semanas antes, y Edward sabía que el mismo destino le aguardaba. Los agentes de Lang, siempre presentes e implacables, se movieron para rodear a Edward. Sabía que el final estaba cerca, pero en un golpe de suerte, logró escapar por una ventana abierta, corriendo por las estrechas calles de la ciudad como un hombre desesperado. Sabía que Lang no descansaría hasta encontrarlo de nuevo. El manuscrito de Lincoln
no solo relataba la guerra en las líneas de batalla tradicionales. Uno de los momentos más aterradores descritos era el descubrimiento de una red de túneles subterráneos bajo la Casa Blanca. Estos túneles, inicialmente construidos como rutas de escape en caso de emergencia, se habían convertido en un campo de batalla secreto entre Lincoln y las criaturas sobrenaturales. Los licántropos, como relataba Lincoln, usaban estos túneles para infiltrarse en la capital y realizar ataques furtivos. Las descripciones en el manuscrito hablaban de noches sin dormir en las que Lincoln lideraba pequeños grupos de cazadores por los túneles oscuros, enfrentándose a los hombres lobo en emboscadas sangrientas. Las criaturas eran furtivas y conocían bien el terreno, lo que hacía de cada incursión un desafío mortal. Estas batallas subterráneas nunca se reportaron en los anales de la historia, pero Lincoln documentaba cada una de ellas en detalle en el manuscrito. Los licántropos usaban los túneles como sus bases de operaciones, atacando y desapareciendo en las sombras antes de que las fuerzas de la Unión pudieran reaccionar. Lincoln sabía que si los licántropos lograban establecer una base firme bajo la capital, podrían desestabilizar el gobierno desde dentro. El enfrentamiento más brutal descrito ocurrió cuando Lincoln y su grupo de élite fueron emboscados por un grupo de licántropos más feroces que cualquier otro que hubieran enfrentado antes. La batalla fue intensa, con los hombres lobo atacando con una ferocidad que sorprendió incluso a los cazadores más experimentados. Varios hombres cayeron, pero Lincoln, con un valor implacable, luchó con todo lo que tenía, empuñando su bayoneta de plata. Al final, los cazadores lograron repeler el ataque, pero no sin grandes pérdidas. Lincoln, herido y exhausto, observó los cuerpos de sus hombres y supo que esta guerra era diferente a cualquier otra que él o el país hubieran enfrentado. Con cada victoria sentía que solo estaba retrasando lo inevitable, una batalla final que podría costarlo todo. Los túneles continuaron siendo una preocupación constante para Lincoln. Sabía que los licántropos no abandonarían fácilmente su intento de tomar la capital. Incluso mientras lideraba al país a través de la guerra civil, Lincoln continuaba sus patrullas nocturnas, siempre en alerta, esperando el próximo ataque de las criaturas que acechaban en las profundidades de la ciudad. Uno de los eventos más dramáticos relatados en el manuscrito de Lincoln involucraba un intento de asesinato mientras viajaba en tren para una reunión secreta con sus generales. Era una noche oscura y tormentosa, y el presidente estaba acompañado de un pequeño grupo de guardaespaldas. El tren avanzaba rápidamente por el campo cuando, de repente, fue emboscado. Lincoln ya sospechaba que la Confederación estaba usando fuerzas sobrenaturales para sabotear a la Unión, pero no estaba preparado para la brutalidad del ataque que siguió. Licántropos, las mismas criaturas que había enfrentado en los túneles bajo Washington, saltaron sobre los vagones del tren en movimiento, sus garras afiladas desgarrando la madera como si fuera papel. Los hombres lobo atacaron con una ferocidad indescriptible, matando a varios de los guardaespaldas de Lincoln en cuestión de segundos. La batalla que se desarrolló en los estrechos pasillos del tren fue una pesadilla de sangre y caos. Lincoln, armado con su bayoneta, luchó codo a codo con sus soldados, defendiéndose de las garras y colmillos de las criaturas. La lucha dentro del tren fue tensa y desesperada. Con el espacio limitado, los hombres de Lincoln tuvieron que luchar en combate cuerpo a cuerpo, donde cada movimiento era una cuestión de vida o muerte. Los licántropos, ágiles y poderosos, avanzaban sin piedad, destruyendo todo a su paso. Lincoln, con su determinación inquebrantable, resistió, incluso cuando parecía que no había esperanza. La situación parecía insostenible, pero los soldados de la Unión, inspirados por el coraje de Lincoln, finalmente lograron cambiar el rumbo de la batalla. Después de una larga y dolorosa lucha, los licántropos fueron abatidos, pero no sin dejar una marca profunda. Lincoln quedó conmocionado por la brutalidad del ataque, dándose cuenta de que la Confederación estaba dispuesta a usar cualquier medio necesario para eliminarlo y ganar la guerra. Al amanecer, el tren finalmente llegó a su destino, pero Lincoln sabía que el ataque había sido más que un intento de asesinato. La Confederación, a través de sus pactos con los licántropos, había dejado claro que esta guerra no era solo entre hombres, sino entre fuerzas sobrenaturales.
Cada batalla enfrentada solo aumentaba la gravedad de la situación que Lincoln y su grupo de cazadores enfrentaban. El episodio en el tren le mostró a Lincoln que su lucha contra los licántropos no era solo una cuestión de defensa. Necesitaba pasar a la ofensiva y destruir a estas criaturas de una vez por todas. Pero, al hacerlo, sabía que enfrentaría una alianza oscura que podría consumir a todo el país si no era contenida. Después de su huida desesperada, Edward logró encontrar refugio en un pequeño y remoto pueblo en México. La región era aislada, con sus caminos de tierra y construcciones simples, alejada de la vida moderna y de cualquier amenaza aparente. Creía que allí, lejos de los Estados Unidos y del alcance de Lang, podría finalmente encontrar paz. En los primeros meses, Edward intentó adaptarse a su nueva vida. Los lugareños lo dejaban en paz, respetando su deseo de aislamiento. Construyó una rutina simple, viviendo de manera modesta en una pequeña casa. La vida tranquila del pueblo casi lo hizo creer que estaba a salvo de las garras del Departamento de Anomalías Sobrenaturales, pero el miedo nunca lo dejó. Edward sabía que por más remoto que fuera el pueblo, Lang y sus agentes tenían los recursos para encontrarlo. La primera señal de que su tranquilidad estaba amenazada fue la reaparición del coche negro. La misma sensación de ser observado, que lo atormentaba en los Estados Unidos, regresó con toda su fuerza. Lo vio por primera vez una tarde tranquila. Estaba estacionado a la sombra de un árbol, a una distancia discreta de su casa. Nadie dentro del vehículo se movía o hacía algún gesto. Edward intentó ignorarlo, pero el terror volvió con toda su fuerza. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que Lang lo encontrara. Las noches se volvieron inquietas nuevamente. Las llamadas telefónicas regresaron, con el mismo patrón silencioso al otro lado de la línea. Edward comenzó a cerrar puertas y ventanas obsesivamente, pero nada parecía suficiente para alejar la amenaza invisible que lo acechaba. Sabía que lo vigilaban, pero no tenía a dónde correr. Sus años de huida y exilio en México lo habían desgastado profundamente. Su salud física y mental comenzó a deteriorarse, pero el miedo permanecía siempre presente. Continuaba escribiendo frenéticamente, con la esperanza de que si algo le pasaba, alguien encontraría sus relatos y los llevaría al mundo. Pero en el fondo, Edward sabía que su tiempo se estaba agotando. Ahora con 80 años, Edward sabía que ya no podía huir. Su salud era frágil, su cuerpo estaba cansado, y su mente desmoronada tras 5 décadas de fuga y paranoia. La presencia constante del coche negro y las llamadas silenciosas eran un recordatorio de que Lang y sus agentes nunca lo habían perdido de vista. Estaba acorralado, y lo único que quedaba era la inevitabilidad de su fin. Cada noche era un tormento para Edward. Sabía que el día del enfrentamiento final se acercaba, y que pronto Lang vendría para silenciarlo definitivamente. La culpa de haber dejado a Rebecca atrás aún lo atormentaba, al igual que el miedo constante de que la verdad que había descubierto moriría con él. Incluso ahora, tan cerca del final, sentía que había fallado en su misión. El manuscrito de Lincoln permanecía junto a Edward, una prueba de una historia oculta que nunca había logrado compartir con el mundo. A lo largo de los años, intentó encontrar maneras de divulgar la verdad, pero todos sus esfuerzos fueron frustrados. Sabía que el Departamento de Anomalías Sobrenaturales se aseguraría de que esa verdad permaneciera enterrada para siempre. El reloj en su pared marcaba casi la medianoche cuando escuchó los suaves golpes en la puerta de su casa. Edward no se sorprendió. Sabía que vendrían. Se levantó de la silla con dificultad, sus piernas temblorosas bajo el peso de la edad y del terror acumulado. Caminó lentamente hasta la puerta, sintiendo una extraña calma apoderarse de su cuerpo. Al abrir la puerta, no encontró resistencia. Sabía que su tiempo se había agotado. Lang finalmente lo había encontrado, y Edward aceptó el final con resignación. Miró hacia el coche negro, aún estacionado en la oscuridad, y por un momento pensó en todas las vidas que se habían sacrificado para proteger un secreto que nunca debió haber existido. Cuando la puerta se abrió por completo, el ciclo de su huida llegó a su fin. Edward sabía que su historia sería borrada, pero el terror que había descubierto en 1971 sobre Lincoln y la guerra sobrenatural
seguiría acechando las sombras del poder.